Está a punto de arrancar el curso en la Universidad Popular de Palencia. Muchísimos palentinos ya están interesadísimos en los cursos que ofrecen y está con nosotros esta noche el coordinador de Acción Cultural de la Universidad Popular de Palencia, Ignacio Frontela. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Me admira de verdad la gran cantidad de palentinos que están deseosos ya de comenzar el curso. Cada año tiene muchísimo éxito. Sí, la verdad es que el número de gente con la que contamos es francamente expresivo o vamos, más que expresivo, expresa un interés por la educación y por la cultura en una población como Palencia, que no es tampoco tan grande, pero vamos, a nosotros no es que estemos encantados, estamos absolutamente alucinados, como siempre, pero también un poco con el susto en el cuerpo de poder satisfacer ese interés con la calidad suficiente y con la dedicación necesaria. Yo creo que, Ignacio, es una tradición, como cada año vemos las primeras colas en el periodo de matriculación. Un equipo de esta casa bueno, pues ha grabado ese momento y lo vamos a ver a continuación. Para muchos alumnos supone un reencuentro, me imagino también, pues, con otros compañeros y una alegría. Sí, la verdad es que esto de las colas en septiembre para la matriculación en la UPE, yo le diría a la gente que no tuviera miedo de este fenómeno de la cola, porque realmente, aunque hay medios para hacerlo, por internet y demás, y además tampoco es importante el orden de llegada, pero las colas se convierten en un hecho social, ¿no? En el que la gente se reencuentra, comparte los viajes del verano, se dicen los unos a los otros, qué moreno estás, qué bien, empezamos de nuevo y tal. Es un lugar de mucha ilusión. Hombre, hay esperas que se hacen pesadas y ya nos gustaría que no fuera así, pero la cola yo creo que poco a poco se va convirtiendo en un evento más del año académico. ¿Cuántos alumnos esperan este año? Bueno, la previsión que hacemos en plazas viene a ser aproximadamente unos 3.200, 3.300 personas, ¿no? Como te decía, para una ciudad como Palencia es una población muy importante y eso además nos compromete vuelvo a decir, con ese susto del comienzo de siempre, que no deja de ser la responsabilidad, ¿no?, de atender correctamente a esta gente. Y es que además, bueno, pues ofrecen una oferta variadísima, hay de todo. Bueno, de todo, de todo es mucho decir. Hay muchas cosas que ofrecemos y que responden además a diferentes criterios, a diferentes formas de plantear el año. Imaginaos, pues desde las asignaturas relacionadas desde las materias, perdón, relacionadas con las artesanías más convencionales, más tradicionales, artes audiovisuales, en fin, absolutamente de todo, hasta cursos teóricos muy potentes de arte, historia, filosofía, etcétera, y pasando por los cursos relacionados con la cultura digital, es decir, alfabetización digital, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa panoplia de cosas, lo interesante es que tiene un sentido, es decir, no solamente decir, vamos a hacer una gran cantidad de cosas para satisfacer muchos intereses, que también, sino que hay que ofrecer un montón de cosas porque estamos en un momento muy complejo y a la vez muy interesante, que es el de una cultura digital que se impone, que a la vez nos angustia a veces, ¿no?, cuando, sobre todo la gente quizá de más edad, ¿no?, es decir, no entiendo nada de lo que pasa, solo veo a la gente mirando al móvil, pero a la vez, y tenemos que abordar esto, nos encontramos con que hay una cultura tradicional, por ejemplo, hay un pozo en la gente, una raíz que tiene que ver pues, con lo artesano, con la historia, con la propia identidad, con la identidad de Palencia como tal, porque ese es nuestro referente, nuestra comunidad de destino. Entonces, ¿cómo compaginar eso, el futuro que se nos viene, con no perder la identidad, con ese pasado o con esas técnicas o materias? Es un poco el nudo sobre el que pivota esa pluralidad de oferta, no tanto la pretensión de hacerla enorme o grandísima, sino precisamente para poder compaginar todo esto y que sea una oferta realmente educativa, equilibrada y que tenga sentido dentro de Palencia como ciudad, que forme parte del proyecto de Palencia, no solamente una clase o dar al que ir. 137 especialidades, lo hemos escuchado antes, Eso es. 55 novedades, siempre yendo un Sí. poquito más allá, cada año intentando mejorar. 57 novedades. 57 novedades supone un giro, siempre un giro bastante serio y a veces nos da hasta cierto vértigo, pero son novedades que tienen que ver, por un lado, con la renovación de contenidos, es decir, con una cierta progresión curricular, pero también con la introducción de nuevas materias que van surgiendo, incluso que a veces se van poniendo de moda y tienen sentido, no sé, pues algunas, las artesanías, todo el mundo sabe también cómo han evolucionado, cómo había hace unos años determinadas artesanías que
que tenían mucho tirón y que sin embargo van pasando sus ciclos de moda o de gusto. Entonces por ahí vamos introduciendo técnicas nuevas. Por suerte tenemos un profesorado absolutamente al día en este tipo de cosas y que están siendo capaces con un esfuerzo importante de dar respuesta, pues eso, desde introducción de nuevos idiomas. Este año, por ejemplo, en idiomas hemos puesto más el peso en la evolución curricular, más que en afrontar nuevas lenguas, por ejemplo, o también en nuevas tecnologías, pues derivarnos más al trabajo en la nube y no al trabajo de alfabetización en los PCs. En fin, todo eso va matizándose con contenidos hasta crear esas novedades que planteamos este año. Hay materias súper demandadas. Sí. Materias y grupos de materias, por ejemplo, los idiomas. El tema de idiomas, de lenguas extranjeras, las escuelas de idiomas que tiene la Universidad Popular, tiene una demanda difícil de satisfacer tal. No obstante, siempre desde la UPE estamos atentos a que en el caso, por ejemplo, de idiomas, que es un caso, luego citaremos otros, intentar dar respuesta pues, con la creación de nuevos grupos, nuevos horarios, porque realmente vemos que nos desbordan las previsiones que hacemos, incluso las más optimistas a veces, ¿no? Luego hay otros cursos que también tienen una demanda amplísima y ahí sí somos capaces a lo mejor de resolver mejor, pues que cursos relacionados con restauración, fotografía, que es un tema que la gente ha sufrido un boom absolutamente espectacular en estos últimos 3, 4, 5 años, fotografía, bueno, decíamos idiomas, restauración de antigüedades, en esa línea, informática también en algunas partes muy concretas, TIC, vamos, más que informática, en fin, hay un poco de todo, joyería, música también. En música, claro, música hay que tener en cuenta que los grupos de trabajo son grupos que deberían tender a ser cada vez más pequeños para hacer una enseñanza mucho más individualizada. Entonces, la demanda también nos va un poco haciendo rodar, a veces con el miedo al tropiezo, que no es fácil, pero sí, hay materias que a la gente le interesa mucho y son curiosos porque además forman parte de diferentes cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos decir, hay una tendencia a los saberes técnicos o científicos o artísticos directamente. No. Hay partes de los saberes artísticos, partes de las ramas científicas, partes de las ramas de las ciencias sociales y algunas de ellas en concreto tienen una gran demanda. La razón, no sabría darla. Y todo esto para un perfil de alumnado, pues me imagino, Ignacio, que muy variado. Sí, muy variado y cada día más además. Ha cambiado mucho. Mirad, este año cumpliremos 33 años. Y el perfil de la gente, de las personas, de los participantes que ha estado en la UPE, ha ido variando de una manera, además, gratísima, creo que para todos. En el principio, os parece que voy a contar la Biblia, en el principio los participantes fueron mayoritariamente y masivamente mujeres. Mujeres que además sacaron tiempo de donde no lo tenían, hicieron un esfuerzo brutal, porque además con la incomprensión de la gente que tenía alrededor. ¿Para qué vas a ir a clase de alfabetización? ¿Para qué vas a ir a tal? No, pues ellas lo hicieron. Y yo creo que nunca estaremos suficientemente, o nunca reconoceremos suficientemente el papel de las mujeres en ese primer momento. Poco a poco, las clases han ido logrando una cierta paridad, ¿no? Y ahora prácticamente estamos en un porcentaje de hombres-mujeres muy parecido. En eso ha habido una evolución muy importante también en la edad media de los participantes. Antes la edad era mucho mayor y gradualmente ha ido bajando. En algunas especialidades más que en otras. Por ejemplo, en música, teatro, audiovisuales y demás, la edad de la población ha ido bajando muchísimo. Y desgraciadamente también asistimos a un fenómeno en cuanto al perfil de los participantes, que es el tema de la gente que pasa a población pasiva, gente que ya sabemos todos lo que hay, ¿no? Pues, cierres de empresas, de paro, en fin, esas cosas, prejubilaciones y demás, y es gente con un bagaje cultural y vital muy importante, que tienen mucho que aportar, que no quieren quedarse socialmente, pues eso, dedicarse al turismo, sino tener una vida activa, socialmente activa y también dedicada al conocimiento. Entonces, esta gente que es un potencial la verdad es que para nosotros fantástico, sin embargo, da que pensar en lo que está pasando alrededor y esa es otra de las preguntas y de los retos que tenemos pendientes. ¿Qué está pasando con nuestros participantes y en virtud de qué se transforman en esto? Pero vamos, ahora mismo el perfil del alumnado de la UPE, y no lo digo por el cariño que nos provocan, es un perfil realmente interesante en el que se puede trabajar cosas con
verdadero interés. Además, ellos aportan, ¿no? No solamente es que no es un alumnado en el que estamos pasivo, no es gente que aporta ideas, que propone proyectos, Que que enriquece. nos reta, nos critica, nos pone contra las cuerdas y nos dice, esto necesitamos más, ¿no? Y eso nos ayuda a todos a crecer y a estar muchísimo mejor. Fenomenal, gente con inquietudes. Evolución del alumnado, me imagino también evolución del profesorado, Ignacio. No puede ser de otra manera. A esas demandas intelectuales, incluso de un cierto carácter académico y demás, nuestro profesorado ha ido cambiando. Ha ido cambiando en sus perfiles, perfiles académicos mucho más amplios, mucho más variados, más versátiles también, ¿no? Porque ahora mismo una cierta versatilidad también se impone. No obstante, para la UP su profesorado yo creo que es el valor más importante, ¿no? Hay asignaturas pendientes en cuanto al tratamiento de los recursos humanos, no siempre es fácil gestionarlo y no siempre además, incluso no se es justo porque no hay medios suficientes como para, a veces como para aunque solo sea para reconocer el trabajo que va más allá de su propia formación y va en esa línea de lo vocacional que tantas veces demandamos, ¿no? A una persona que pone su vocación y su compromiso en la enseñanza, en la educación, en este caso en la UP, es muy difícil corresponderle más allá de eso, del cariño y el agradecimiento, ¿no? Pero eso lo tenemos como una cosa pendiente, pero yo creo que es algo en lo que se está trabajando y además pues, intuimos por cuestiones vitales, que también en cuanto al profesorado y a todos nosotros, pues ya se nos atisba un cambio generacional, ¿no? Tenemos que ir, y la verdad es que la perspectiva es muy buena, muy interesante. La gente que está viniendo es gente joven, gente muy preparada, muy comprometida, además con unos valores que realmente van más allá de lo que la gente a veces critica. No, estamos encantados de lo que está llegando y creo que más todavía de lo que llegará. 33 años, y lo comentaba muy bien antes Ignacio, de recorrido y se han sabido adaptar perfectamente a los tiempos. Quizás esa sea la clave, ¿no? Bueno, nos hemos adaptado a los tiempos. Yo no sería tan... A veces hay que conocer también la cocina de las cosas, ¿no? Es bueno quererse, ¿no? Decir, no, hemos adaptado. No, pero el adaptarse a los tiempos es, y ahora más que nunca, una de nuestras grandes preocupaciones. Y además es uno de nuestros grandes trabajos. El análisis que tenemos que hacer de la realidad que tenemos en el entorno para podernos adaptar es un trabajo que a veces es extenuante. Es decir, porque ni siquiera nosotros no somos nativos digitales, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo teórico para poder llegar incluso a comprender el entorno en el que vamos a trabajar. Claro, ahora mismo hay cosas que resultan, si las hubiéramos visto hace 10 años, son absolutamente incomprensibles, incluso en un propio centro educativo. No solamente en cuanto a los medios que utiliza, sino en cuanto, por ejemplo, cómo se relaciona la gente socialmente dentro de la comunidad UPE, la importancia que tiene la comunidad virtual, el sitio web, los grupos de WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, todo eso se ha ido incorporando y la verdad es que a veces nos cuesta mucho esa transformación. Bueno, luego uno sale como siempre, uno cae, se levanta y dice, estoy de pie y no ha pasado nada, pero a veces sí que es un poco... tenemos muchas cosas que corregir, sería el resumen. Me gustaría destacar algo que a mí me ha gustado, el lema de este año, acertadísimo, compartiendo el conocimiento. Sí. Puede parecer incluso una obviedad, lo hemos hablado muchas veces, lo de compartir el conocimiento. ¿En qué centro educativo? Muy valioso, ¿no? Sí, pero fíjate, compartir el conocimiento en un centro educativo parece lo obvio, ¿no? Compartir el conocimiento. Pues no lo es tanto, yo creo que no lo es tanto. Compartir el conocimiento, no impartir conocimiento, no hacer una labor magistral en ese sentido, sino compartir supone una doble vía. Primero, una preparación, un análisis por parte de la institución, por ejemplo, en este caso de la UPE, que comparte con su alumnado unas inquietudes, no siempre las respuestas. Una de las cosas que a lo mejor la gente no está acostumbrada en una clase formal es que el profesorado o el plan de estudios, vamos a llamar así, da respuestas, ¿no? Da respuestas y nombra cosas, ¿no? Pone nombre a las cosas y tú aprendes. Aquí a veces lo que se te lanza no es una respuesta, es una pregunta. Entonces, preguntar es compartir tu inquietud y construir una respuesta juntos. A veces ni siquiera construirla, a veces intentarlo, dejar el andamio y decir, bueno, tenemos que seguir trabajando esto, ¿no? Entonces, ese compartir es un construir además que tiene que estar impregnado de ciertos valores que van incluso más allá de lo estrictamente pedagógico y educativo. En la UP
consideramos que es fundamental el valor moral del aprendizaje y del conocimiento. Por eso compartir eso implica un compromiso moral, no nuestro, sino de toda la comunidad UPE, alumnado, tal, en cuanto a determinadas cuestiones sociales que se van decidiendo, van saliendo sobre la marcha. Esa facilidad tenemos. Nosotros no estamos constreñidos por un programa de estudios. Quiere decir que la actualidad también nos va llevando a sitios y nos obliga a compartir no solamente el conocimiento, sino nuestra vivencia, nuestras experiencias y ese conjunto de valores morales que ponemos en discusión y que nos crea pues, momentos broncos también y de hablar, pero al final el resultado, creo que humanamente, incluso para la comunidad, en este caso Palencia, yo creo que tiene que ser interesante. Ignacio, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche, les deseo muchísima suerte, aunque no les hace falta. Bueno, no, suerte siempre nos hace falta, siempre nos hace falta. No, gracias a vosotros por atendernos y por tratarnos tan bien como nos tratáis siempre. Os lo merecéis, buenas noches. Muy buenas noches.